Hola, buenas tardes, muchachos, muchachas, bienvenidos, bienvenidas a la sesión de redes de computadoras. Tenemos lo correspondiente a la semana 4, que es del 22 al 28 de septiembre. Una disculpa, ya les había mandado correo avisándoles que no me iba a poder conectar el día de ayer a la sesión como usualmente tenemos programado, pero que nos conectaríamos el día de hoy a las 3 de la tarde. Entonces aquí andamos con la sesión. Entonces, tenemos lo que es el tema de esta semana, que es el capítulo 3, capa de enlace de datos. El objetivo es evaluar que comprendan y apliquen los principios de la capa de enlace de datos, sus servicios a la capa de red, entramado, control de errores y control de flujo, perdón, y que diferencien y utilicen las técnicas de detección, corrección de errores, y que se explique y resuelvan situaciones con protocolos elementales y de ventana corrediza, incluyendo parada y espera, retroceso N y repetición selectiva, y que se interprete y argumente el modelado formal con máquinas de estados, redes de Petri y la estructura de protocolos reales como HDLC y PPP para justificar decisiones de diseño y desempeño. Fecha límite de entrega, domingo 28 de septiembre a las 23:55 horas. Y bueno, miren, aquí teníamos ya lo que era lo de la sesión. Jueves 25 de septiembre, 15 horas. Lo usual, recuerdan que es los miércoles a las 15 horas, pero la tuvimos que mover al día de hoy, jueves 25 a las 15 horas. Entonces ahí una disculpa por los inconvenientes ocasionados. Bien, entonces veamos de qué trata la sesión de esta semana. La actividad, perdón, de esta semana. Y para esta semana las indicaciones son leer los capítulos correspondientes al libro de texto descrito en la bibliografía del curso y responder el cuestionario antes de la hora y fecha indicadas. Entonces, ¿qué capítulos se van a leer? Aquí está, el capítulo 3, la capa de enlace de datos. Eso es lo que tenemos que dar lectura. Después de leer, proceder a responder el cuestionario. El cuestionario estará disponible desde el 22 de septiembre a las 0 horas hasta el 28 de septiembre a las 23:59 horas. Son 20 preguntas de opción múltiple, por lo tanto es importante que tomen su tiempo, el debido tiempo, para que no estén ahí preocupados porque tienen poquito tiempo o algo y que vayan a contestar al ahí se va. Entonces tomen su tiempo para que presenten su examen. Dispondrán de 60 minutos para responder las 20 preguntas. Y si en el primer intento no les va tan bien, entonces hay que tratar con el segundo intento. Hay 2 intentos ahí para hacerlo. Se sugiere el uso de los navegadores Chrome o Firefox, cualquiera de los dos que ustedes decidan, y que busquen un lugar donde puedan estar tranquilos, relajados, con buena conexión a internet, y que prevengan que no vayan a tener ahí un corte eléctrico para que pues puedan hacer su intento sin ningún inconveniente. De igual modo, si llega a presentarse algún inconveniente, déjenme saber por medio del correo de la plataforma y con gusto estoy atendiendo ahí sus dudas. Aquí, si llega a haber algún inconveniente o algo, es directamente conmigo porque este no es un examen de rectoría, esto es una actividad tal cual que tiene que ver con el tutor únicamente. Entonces, si llega a haber algún inconveniente de este tipo, como congelamiento de pantalla, mensaje de error, usuario sin acceso a la plataforma, error de contraseña, falla eléctrica, suspensión de internet, déjenme saber a mi correo aquí en plataforma, con gusto atiendo ahí sus dudas. Preferentemente, si les es posible, incluyan alguna captura de pantalla o imagen donde puedan demostrar lo que está ocurriendo para impedirles que hagan su examen. Entonces, como la misma nota de siempre, este no es un examen, es una actividad y cuenta como tal, ¿sí? Cualquier duda, cualquier situación, déjenme saber y con gusto atiendo sus dudas. Solo para ver que está funcional el cuestionario, vean pregunta 1, pregunta 20. Obviamente ustedes van a irse leyendo detenidamente para que vean que está funcionando. Y es evidente, o sea, si está funcionando porque ya lo contestaron 38 de ustedes, ¿verdad? Entonces ahí está funcional. Ustedes denle el tiempo necesario para que puedan resolver dudas, para que puedan hacer su cuestionario sin problema. Hola Daniel, bienvenido, buenas tardes. Muy bien, entonces, Hola, después, buenas tardes, profe. saludos, saludos. Aquí andamos de vuelta otra vez. Qué bueno, bienvenido. Entonces,
les estaba explicando del cuestionario que ya está por ahí activo, Daniel. Entonces, no sé si tengas hasta aquí alguna duda sobre eso. No, no. Muy bien. Bueno, entonces voy a compartirles por ahí una presentación. Yo les sugiero que le echen un vistazo a este video que les compartí. No sé si se esté viendo en pantalla, pero en la sección, sí, sí se está viendo, pero ahí en la sección de recursos, ustedes pueden encontrar este video de apoyo. Denle una checadita, también les va a ayudar a entender un poquito de lo que hay que realizar en esta sesión. Entonces, igualmente, les comparto la presentación de esta semana. Denme nada más chancita de cambiar aquí de ventana. ¿Dónde andamos? Muy bien, pues entonces este es el capítulo 3, la capa de enlace de datos. Y tenemos por aquí que ya estamos en la capa de enlace de datos. Recordemos que en el modelo OSI, déjenme les pongo aquí el modelo, la imagen del modelo OSI, habíamos pasado ya por la capa física, ahorita estamos en la capa de enlace de datos. Entonces vamos a ver, déjenme ubico nuevamente. Tenemos la capa de red, capa de transporte, la capa de sesión, de presentación y de aplicación. Entonces, ahorita nos vamos a ocupar de la segunda capa, que es la capa de enlace de datos. Solo denme chancita de ubicarla nuevamente porque me movía entre las diapositivas de la presentación. Aquí andamos nuevamente. Entonces, tenemos por aquí la capa de enlace de datos y pues esta capa es la que es responsable de establecer y mantener un enlace entre los dispositivos, asegurando que los datos se transmitan de manera precisa y eficiente. Y pues, como bien dice aquí, también realiza la verificación y corrección de errores para garantizar que los datos sean recibidos de manera correcta. Entonces, en esta capa se envían los datos que se convirtieron a bits, se le añade información sobre el direccionamiento físico y se llega a la capa de red. Entonces, vean por aquí, dentro de esta parte, observamos que en el direccionamiento físico interviene el router y aquí tenemos la MAC, la capa, ¿verdad? Entonces, tenemos qué protocolos podemos encontrar por aquí. Pues está Ethernet, está 802.11, el MAC LLC, todos estos que encontramos por aquí son los que interviene dentro de la capa de enlaces. Igual vamos a platicar de esto conforme avancemos, pero solo les quería mostrar como parte de la introducción. Entonces, la capa de enlace de datos tiene que desempeñar varias funciones específicas que son encapsulamiento de datos, control de acceso al medio, detección y corrección de errores y también la dirección física. Entonces, hay que, primeramente, lo que se hace aquí en la capa de enlace de datos, los datos se tienen que agrupar en tramas para poderlos transmitir entre los distintos dispositivos que estén implicados en la comunicación, ¿verdad? Entre los equipos. Después, en la parte de control de acceso al medio, se debe definir cómo los dispositivos en una red van a acceder al medio físico para poder transmitir estos datos. Y dentro de detección y corrección de errores se emplean, hay varias técnicas, pero algunas de estas técnicas incluyen un carácter en el inicio y al final de las tramas que se comparten para poder verificar si está llegando los datos bien o si están llegando equivocados. Entonces, si llegan equivocados, pueden regresarse para que se puedan corregir y pueda llegar la información correcta, ¿verdad? Dependiendo del protocolo que se utilice y qué tipo pues sí, qué tipo de información esté transmitiéndose. Y después en lo que es la dirección física, pues viene a agregar direcciones MAC para que se pueda identificar los dispositivos en la red local. Entonces, vamos a ver por aquí esta parte. Para realizar sus funciones, la capa de enlace de datos toma de la capa de red los paquetes
y los encapsula en tramas para poder transmitirlos, que era lo que les platicaba ahorita. Cada trama contiene un encabezado, un campo de carga útil o payload para poder almacenar el paquete y un terminador o final, como se ilustra en esta figura que ahorita, en este esquema que ahorita les voy a ampliar. Y pues el manejo de las tramas es la tarea primordial de la capa de enlace de datos. Entonces, vean cómo es importante aquí que se manejen estas tramas dentro de la capa de enlace de datos. Aquí vean, relación entre los paquetes y las tramas. Fíjense, la máquina emisora va a generar un paquete de datos que va a hacer, pasa a ser el campo de carga útil. Dentro, aquí se le agregan un encabezado y un terminador al paquete o al campo de carga útil o al payload. Se le agrega un encabezado y un terminador. Estos tres viajan y llegan, digamos, a la tarjeta, a la capa física del otro dispositivo, y en esta capa física se puede deducir si viene el encabezado y el terminador, si llegó bien o mal. Si llegó bien, pues viene para que dentro de la capa de enlace de datos pues pueda traducirse, interpretarse, la máquina reciba el paquete, y una vez que la máquina recibe el paquete lo pueda subir a las capas siguientes, ¿verdad? Para que finalmente llegue a la capa de presentación. Entonces, es así como funciona la transmisión de datos. Baja de la capa de enlace de datos a la capa física de la máquina emisora, y de aquí llega a la capa física de la máquina emisora, sube a la capa de enlace de datos para decodificar el paquete y pueda ser interpretado o presentado en la máquina receptora. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, Daniel, o comentario? No, profe, todo bien. Muy bien, entonces continuamos por aquí. Servicios, ¿cuáles son los servicios proporcionados en la capa de red? La capa de enlace de datos juega un papel que es fundamental en la arquitectura del modelo OSI. Actúa como un puente entre la capa de red y el medio físico de comunicación. Entonces, aquí vamos a explicar un poquito la función que tiene y el servicio principal que proporciona. Primero, relación entre la capa de enlace de datos y la capa de red. Aquí se da una interacción. ¿Cuál es la interacción que hay con la capa de red? Pues la capa de enlace de datos recibe los datos que se originan en la capa de red, como los paquetes IP que estábamos viendo ahorita, y los prepara para transmitirlos a través del medio físico. Y esta preparación puede incluir el encapsulamiento de los datos en tramas adecuadas a los requisitos de la red específica. Los servicios proporcionados a la capa de red, pues aquí la capa de enlace de datos ofrece servicios que permiten a la capa de red concentrarse en la navegación entre diferentes redes sin preocuparse por los detalles físicos de la transmisión de los datos. El servicio principal, pues, es transferencia de datos, o sea, sí o sí ese es de cajón, ¿verdad? Pues ahí se da este servicio principal. Y este servicio que ofrece la capa de enlace de datos, pues es la transferencia eficiente, confiable de datos desde la capa de red en la máquina de origen a la capa de red en la máquina de destino. Otro, pues, es el proceso de transferencia. ¿Por qué? Bueno, porque ya vimos que debe haber un encapsulamiento primeramente donde se agrega lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Al principio y al final, un terminador, un encabezado ahí al paquete, a la trama. Entonces, ahí es lo que nos referimos en la parte de el encapsulamiento. Aquí, cuando la capa de red envía un paquete de datos, la capa de enlace de datos pues va a encapsular este paquete en una trama, y esto incluye pues agregar las propias direcciones MAC, un chequeo de errores como el CRC, etcétera. Y también la transmisión, después del encapsulamiento se da una transmisión
y aquí las tramas se envían a través del medio físico, ya sea cableado o sea inalámbrico, y durante este proceso, pues la capa de enlace de datos maneja el acceso al medio, asegurando que solamente un dispositivo transmita a la vez. Y por ejemplo, aquí pues utiliza el CSMA-CD en Ethernet, que son protocolos que vamos a platicar de ellos ahorita. Otra parte del proceso de transferencia pues es la recepción. Aquí en el dispositivo de destino, la capa de enlace de datos recibe las tramas, verifica la integridad de los datos y extrae el paquete de datos original. Otra característica del proceso de transferencia pues es entregar a la capa de red. Aquí, una vez que se ha verificado que los datos son correctos, entonces la capa de enlace de datos entrega el paquete a la capa de red para procesarlos posteriormente. Pues otro de los servicios que podemos mencionar otro aspecto que se relaciona, digamos, entre la capa de enlace de datos y la capa de red, pues es la transferencia confiable. Aquí se deben de detectar y corregir errores y pues es uno de los servicios críticos que proporciona la capa de enlace de datos. En algunos casos, pues, además de detectar los errores, pues también los corrige. Y esto, pues, es importante porque asegura que los datos que son transferidos de la capa de red, pues no se corrompan en el camino, y esto es esencial para que se mantenga la integridad de la comunicación, ¿verdad? Si no, pues de nada sirve. Y el control de flujo, que gestiona el control de flujo, evitando que una máquina envíe datos más rápido de lo que el receptor puede procesar. Y pues esto pudiera resultar en una pérdida de datos si es que no es controlado. Los servicios de la capa de enlace de datos. Pues miren, aquí la capa de enlace de datos puede ser preparada para diferentes tipos de servicios, y esto se decide en base o con base a los requisitos o a las necesidades de comunicación que tengan los dispositivos. Y estos dispositivos pueden variar entre un sistema y otro. Y aquí pues vamos a describir los tres tipos de servicios principales que comúnmente son proporcionados. El primero es servicio no orientado a la conexión sin confirmación de recepción. Es servicio no orientado a la conexión sin confirmación de recepción. ¿Qué características tiene este servicio? Pues permite el envío de tramas sin establecer una conexión previa entre el emisor y el receptor, y las tramas que son enviadas sin necesidad de que el receptor confirme su recepción. El uso común que tiene, pues, es más eficiente en términos de menor latencia y menor sobrecarga, porque no hay necesidad de gestionar ¿cómo se llaman? Las confirmaciones. Pero luego esto puede resultar en pérdida de datos porque pues no hay garantías de entrega. El segundo servicio pues son los servicios, o es el servicio no orientado a la conexión con confirmación de recepción. Y las características que tiene, pues es muy similar al anterior, pero este tipo de servicio también permite el envío de tramas sin establecer una conexión previa. Sin embargo, aquí el receptor envía confirmaciones ACK de recepción de las tramas. El uso común que tiene pues es para proporciona un nivel de confiabilidad mayor que el servicio sin confirmación, porque el emisor puede volver a enviar tramas que no hayan sido confirmadas, y es útil en situaciones donde la pérdida ocasional de tramas es aceptable, pero se desea un cierto nivel de certeza. Y el otro servicio, pues, es el servicio orientado a la conexión con confirmación de recepción. Y este servicio, como una de las características que tiene, establece una conexión lógica entre el emisor y el receptor
antes de iniciar la transferencia de datos. Y cada trama que se envía, pues requiere una confirmación de recepción que se conoce como ACK para ser considerada entregada con éxito. El uso común que tiene, pues proporciona el mayor nivel de confiabilidad y control, asegurando pues que todos los datos lleguen a su destino de una manera ordenada y que sobre todo no haya pérdidas de información. Y este es ideal para aplicaciones críticas donde la integridad y la secuencia de los datos pues son esenciales, como en la transmisión de archivos o también de videoconferencias. Métodos de entramado en la capa de enlace de datos. Pues el entramado ya vimos que es un proceso crucial en la capa de enlace de datos y permite la organización de los datos en tramas. ¿Y esto para qué? Bueno, pues para facilitar que sean transmitidos a través de una red. Existen varios métodos de entramado y cada uno, perdón, pues tiene sus ventajas y también sus desventajas. Y bueno, pues vamos a platicar de algunos de ellos. Primero, el método de conteo de caracteres es el primer método de entramado. Y pues este método usa un campo en el encabezado, perdón, de la trama para especificar el número total de caracteres que contiene la trama. Algunos de los problemas o de las desventajas que pudiéramos mencionar de este enfoque, pues es que cualquier error de transmisión que altere los datos, pues puede provocar un desajuste en la cuenta de caracteres. Por ejemplo, si un carácter se pierde o se corrompe, entonces la cifra original de caracteres ya no coincide con la real y esto va a complicar la sincronización en la recepción. Entonces ahí esa es una desventaja. El uso actual que tiene este método de conteo de caracteres, pues debido a su vulnerabilidad para tener errores en la transmisión, pues va cayendo en desuso este método de conteo de caracteres y esto en la mayoría de los protocolos modernos, no crean que solo en algún protocolo, o sea, en la mayoría de los protocolos ya va en desuso, porque pues no es tan importante o tan confiable, mejor dicho. Después tenemos el método, como segundo método, el método de relleno de bytes. Mira, yo creo que aquí les voy a cambiar el nombre. Déjame les cambio de una vez antes que se me olvide. Lo voy a poner aquí en la presentación. El método, en lugar de que diga primer método y segundo método, que diga el método que es. Denme un segundito, ya estoy casi. Bueno, vamos a ver, ahora sí. Después, el método de relleno de bytes, pues este método utiliza bytes especiales al inicio y al final de cada trama para definir claramente los límites entre las tramas. Y estos se denominan como banderas o indicadores. Originalmente se utilizaban diferentes bytes para iniciar y terminar una trama. Sin embargo, pues en los protocolos más recientes se ha estandarizado el uso del mismo byte. ¿Cuál byte? Bueno, pues por ejemplo, digamos un 0 al principio, 0 al final, o 0, 1. De hecho, es 0, 11, 11, 11, 0.
ese es el byte que se puede poner al principio, ¿verdad? Como ejemplo que podemos mencionar. Después tenemos el relleno de bits. Y el relleno de bits para evitar problemas de sincronización, especialmente si los datos que se transmiten contienen, perdón, secuencias que pudieran coincidir con la bandera, pues se implementa un mecanismo de relleno de bits. Si se encuentran 5 bits 1 consecutivos en los datos, entonces se inserta un bit 0 automáticamente en la salida. Y esto pues ya evita que haya confusiones entre los datos y entre las banderas de inicio o de fin de la trama. La ventaja que tiene pues es que permite la transmisión de tramas de datos con longitud arbitraria y facilita el uso de código de caracteres variados, y esto pues se adapta a diferentes esquemas de codificación. Déjenme le amplio un poquito aquí porque igual se ve muy pequeño. Después tenemos el método de relleno basado en redundancia. Este último método se aplica en redes donde la codificación en el medio físico incluye redundancia, como en ciertas redes de área local o ciertas LANs, que representan un bit de datos utilizando dos bits físicos. Por ejemplo, puede ser un bit 1 representado, perdón, por un par alto-bajo y un bit 0 por un bajo-alto. Las transiciones para delimitación, que ya sería como el último, pues este esquema asegura que durante la transmisión cada bit tenga una transición intermedia, y esto facilita al receptor que pueda identificar los límites de los bits. Las combinaciones de los estados alto-alto y bajo-bajo pues se reservan para delimitar las tramas, y esto significa que el receptor pueda distinguir con más claridad dónde comienzan y dónde terminan los datos. Entonces son estos los métodos de los que estábamos por aquí platicando. Ahora, cada uno de estos métodos de entramado tiene sus propias, como ya vimos, sus propias características y también sus aplicaciones, sus ventajas, desventajas. El método de conteo de caracteres cada vez se utiliza menos debido a su vulnerabilidad ante los errores de transmisión, como platicamos previamente. El de relleno de bytes pues proporciona una forma efectiva de delimitar tramas, mientras que el método de relleno basado en redundancia pues aprovecha la codificación física para facilitar la localización de límites en la transmisión de los datos. Y elegir cuál método utilizar pues ya depende de las necesidades específicas del sistema y también la red en cuestión, ¿verdad? La red que se esté tratando. El control de errores. ¿Qué es el control de errores? Pues es un mecanismo que es crucial en la capa de enlace de datos, porque este nos va a ayudar a garantizar que los datos a través de la red viajen y lleguen de manera fidedigna o confiable. Entonces vamos a platicar algunos de ellos conforme avancemos en las diapositivas. Por ejemplo, empezamos aquí. ¿Por qué son importantes? Bueno, pues porque por lo mismo que estamos platicando, ¿no? Que tenemos que garantizar que los datos lleguen sin errores. Entonces, la transmisión de datos a través de las redes puede estar sujeta a diversas interferencias y problemas que pueden causar la pérdida o corrupción de los datos. Y para mitigar estos problemas, pues es importante que se implemente un sistema de control de errores que permita al emisor conocer el estado de la transmisión de datos. Y para esto lo utilizamos haciendo con estos métodos. Tenemos retroalimentación del receptor. Tenemos confirmaciones ACK y NACK. Para asegurar que los datos se transmitan de manera correcta, el protocolo establece que el receptor envíe de vuelta tramas de control especiales. Y aquí nos topamos con la confirmación positiva ACK. Si el receptor recibe una trama correctamente, entonces se envía una confirmación positiva ACK al emisor, indicando que la trama ha llegado sin errores.
Y la confirmación negativa, pues sería la NACK, porque si ocurre un error en la recepción, por ejemplo, digamos que la trama está dañada o le falta algo, algún bit, entonces el receptor envía una confirmación negativa o NACK, informando al emisor que la trama debe ser reenviada para poder, pues, confirmar que ya recibió correctamente, ¿no? la información. En el proceso de control de errores, pues tenemos lo que es la emisión de tramas. Aquí el emisor envía una trama de datos hacia el receptor, confiando en que el mecanismo de control de errores funcionará para asegurar la integridad de esos datos. En la recepción de tramas, pues el receptor analiza la trama que ha recibido y si la trama es correcta, se envía un ACK. Y si hay algún problema, entonces se envía el NACK. Después tenemos la retransmisión. Aquí al recibir un NACK, el emisor sabe que debe retransmitir la trama para garantizar que el receptor obtenga un conjunto completo y correcto de los datos. Y este es el proceso de control de errores. Muy bien, entonces, el control de flujo. ¿Qué me dice por aquí? Pues, ¿qué hacer con un emisor que quiere transmitir tramas de manera sistemática? Déjenme lo amplío un poquito. Y a mayor velocidad que aquella con que puede aceptarlos el receptor. Y esta situación puede ocurrir fácilmente cuando el emisor opera en una computadora rápida o con baja carga y el receptor opera en una máquina lenta o sobrecargada. El emisor entonces envía las tramas a alta velocidad hasta que satura por completo al receptor. Y aunque la transmisión esté libre de errores, en cierto punto el receptor simplemente no será capaz de manejar las tramas conforme llegan y comenzará a perder algunas. Es obvio que tiene que hacerse algo para evitarse esta situación y por lo general se utilizan dos métodos. En el primero, el control de flujo basado en retroalimentación. Aquí el receptor regresa información al emisor autorizándolo para enviar más datos o indicándole su estado. Y en el segundo, el control de flujo basado en tasa, el protocolo tiene un mecanismo integrado que limita la tasa a la que el emisor puede transmitir los datos sin recurrir a retroalimentación por parte del receptor. Y así es como se da el control de flujo. Básicamente como esta parte que tenemos en el recuadro gris, ¿verdad? Es cómo se da el control de flujo. Los protocolos más comunes, pues tenemos el protocolo Ethernet, es el más utilizado en las redes LAN. Estamos bien familiarizados con el protocolo Ethernet. Tenemos el protocolo, el IEEE 802.11 o el Wi-Fi. Y pues es el protocolo que se emplea en las redes inalámbricas. Y tenemos el protocolo punto a punto o peer-to-peer utilizado para las conexiones directas entre dos nodos. Comparación de la capa de enlace de datos y la capa física. Pues vean, en la capa física, perdón, en la capa de enlace de datos se encapsulan las tramas y la capa física las transmite, ¿verdad? Las tramas en forma de bits. En la capa de enlace de datos se da el control, también se tiene el control de acceso al medio y en la capa física pues se tienen los medios de transmisión. En la capa de enlace de datos se detectan los errores y en la capa física pues no hay detección de errores. Ahora, la capa de enlace en diferentes tecnologías. Pues como habíamos dicho, Ethernet es la tecnología de red más popular para la creación de redes locales y el estándar IEEE 802.3 pues define la forma en que los dispositivos de una red Ethernet acceden al medio físico y transmiten los datos. Las funciones clave que tiene, pues aquí se da el acceso al medio, se utiliza un método de acceso denominado
que es Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, que era el CSMACD. Y este permite que los dispositivos escuchen el medio antes de transmitir para evitar que haya colisiones. Otra función que tiene pues es dar formato a la trama. Las tramas Ethernet incluyen campos como la dirección MAC de origen y destino, el tipo de protocolo y datos, y también incluyen un campo para la verificación de errores que ya habíamos platicado. Otra de las funciones claves pues son lo relativo a la velocidad, porque soporta una variedad de velocidades, comenzando desde los 10 megabits por segundo hasta los 10 gigabits por segundo o más, ¿verdad? En las redes inalámbricas, pues el estándar IEEE 802.11, que es el estándar, el protocolo Wi-Fi, este estándar se usa para las redes inalámbricas, permitiendo la conexión de dispositivos sin necesidad de cables, como bien sabemos, porque pues lo usamos en casa. Las funciones claves que tiene, pues, primero, acceder al medio, porque aquí utiliza un método de acceso al medio llamado CSMACA, que es Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, y este es para reducir las posibilidades de colisiones durante la transmisión inalámbrica. También podemos mencionar otra función, pues lo relativo a la seguridad, porque incluye mecanismos de seguridad como web, WPA y WPA2 para poder proteger la comunicación entre los dispositivos. Otra función sería la formación de tramas. Aquí las tramas en Wi-Fi también contienen direcciones MAC y un campo de verificación de errores, pero adicionalmente suelen incluir información sobre la señal y la seguridad. Las redes de área amplia encontramos, o redes WAN, encontramos los protocolos HDLC y Frame Relay, y estos se utilizan principalmente en conexiones de área amplia, como dijimos, y conectan redes en diferentes ubicaciones geográficas. Por ejemplo, el protocolo HDLC o High Level Data Link Control es un protocolo de enlace de datos que proporciona control de errores, control de flujo y encapsulamiento de datos. Las funciones que tiene, pues utiliza las tramas que contienen información de control para comunicarse con los nodos, ¿verdad?, de la red, y es adecuado para conexiones punto a punto y multiplexación de datos en enlaces de alta velocidad. El Frame Relay es una tecnología de conmutación de paquetes y utiliza la transmisión de datos a través de redes WAN. Alguna de las funciones clave que tiene, pues, es que proporciona un servicio de enlace de datos eficiente en el que las tramas se envían sin necesidad de verificación de errores en el nivel del protocolo, y utiliza un enfoque de menor latencia que el HDLC, y esto lo hace ideal para conexiones que no requieren un control de errores exhaustivo. Y pues bueno, las conclusiones que podemos poner por aquí, pues la capa de enlace de datos es fundamental para asegurar la transmisión efectiva de datos a través de redes locales, y pues permite el uso eficiente del medio y la comunicación entre dispositivos mediante la utilización de direcciones MAC y control de errores. Y yo creo que es bastante sencillo hasta cierto punto entender si lo vemos desde la parte del esquema que se compartía. Vean cómo, déjenme les pongo nomás esta diapositiva y ya para no quitarles más tiempo. Vean, haz de cuenta que las tramas de datos se dan en esta capa y bajan a la capa física, en donde ya son interpretados, donde ya son transmitidos, para llegar a la red a la máquina receptora. Y una vez que llegan a la máquina receptora, van a llegar por la capa física, suben a la capa de enlace de datos, en donde van a ser interpretados más adelante por las siguientes capas y presentados también por aquí en la capa 6. Pues bueno, muchachos, ya no les quito
más su tiempo. Daniel, ¿alguna duda que tengas o comentario antes de que nos despidamos? No, creo que todo bien, ¿no? Sobre la capa de enlace de datos, que es más segura que la capa física. Muy bien. Muy bien, entonces, Daniel, pues entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión. Estaríamos despidiéndonos y pues ya la siguiente semana nos vemos para la siguiente clase, ¿sale? Sí, profe, gracias. Muy bien, a ti, Daniel, cuídate mucho, que la pases bonito, cuídate. Hasta luego. Bye, 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 gracias, igualmente. Bye, bye.